el Señor empezó a mover a algunos que con gozo están siendo partícipes de ese proyecto. Lo que usted proponga con alegría, no por obligación, dice la palabra, amén. Porque Dios ama al dador alegre. Así que los que están siendo despertados, háganlo con todo gozo, porque el Señor quiere también bendecirlo a usted. Vamos a leer en la pantalla, dice: balidos de ovejas y lingotes escondidos, la madurez. En la carta a los Hebreos, ya va a entender usted el porqué de ese título. Carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 12. Y dice el Señor en su palabra: ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Puede tomar asiento, amado hermano. Y cuando hablamos de madurez espiritual, no nos referimos a personas que parecen serias o que se ven muy honorables, porque esas cosas no tienen que ver con la madurez. O sea, que puede haber una persona estudiada que se mire muy culta, que se mire muy elegante, muy presentable, pero que no necesariamente sea madura espiritualmente. Entonces vamos a partir de ese planteamiento. No estoy hablando de personas que parecen maduras o que son bien inteligentes y bien pilas y bien desenvueltos. No tiene que ver nada con eso. Hoy vamos a ver la importancia que es luchar por alcanzar la madurez espiritual, porque eso es algo muy necesario en este tiempo, porque sucede ese fenómeno en las iglesias. Estamos hablando de iglesias, de personas que han estado en puestos de importancia en la iglesia, que han manejado niveles fuertes, que han incluso sido canales de muchos dones, personas que han sido incluso usadas por Dios, y que uno los ha visto que han gustado de lo que es la manifestación del Espíritu Santo, que han participado en los dones, en los privilegios, en los ministerios. Se les ha visto incluso predicar, pero que con el correr del tiempo, pues se vinieron, decayeron, les vinieron grandes luchas y ya no se pudieron levantar, o fueron estorbados por grandes fracasos y ya no recuperaron, ya no retomaron esa fuerza o esa intención que mostraban cuando fueron usados por el Señor. Entonces eso es algo que yo lo podría explicar con lo que estamos hablando. Les ha hecho falta alcanzar la madurez, no han desarrollado la madurez. Hay un pastor que yo he tenido la oportunidad de platicar con él de hace muchos años. Él está pastoreando desde hace como unos 11 años, 12 años más o menos. Y este pastor tiene una gracia. Él es sencillo en cuanto a que no ha estudiado mucho. Pero viera cómo Dios le ha dado una gracia a este pastor de que le envía a otros pastores y se someten a él. Y por ejemplo, una vez le envió
a un pastor que era licenciado, un hombre muy educado. Y el pastor del que le estoy hablando no ha estudiado. Y el licenciado lo reconocía como pastor, se sometía a él. Después conoció a otros dos grupos. Yo he sabido que a él han llegado pastores con grupos que quieren su cobertura. Y un día este pastor tuvo un sueño donde Dios le hablaba claramente que tenía que prepararse. Y yo le dije, hermano, prepárese, estudie. Dios quiere usarlo. Mire cómo llegan los pastores y los reconocen a pesar de que ellos en estudios son mayor que usted. Entonces, hágalo, le dije yo, porque va a venir el día en que usted va a tener que manejar conflictos, va a tener que manejar situaciones en las que usted tiene que tener primero una instrucción de educación secular, después estudie teología, estudie Biblia. Bueno, para hacerle corto la historia, no lo hizo, obviamente, no lo hizo. Y mire, se le empezó a complicar todo. Y cuando le venían unos casos bien serios, él actuaba de una manera, y ahí viene la palabra, de una manera inmadura. Un varón que lo buscan los pastores para pedirle cobertura, pero que no ha podido desarrollar madurez. Porque la madurez, hermano, es algo muy importante en este tiempo. Y si no la desarrollamos, vamos a experimentar lo que pasó esta iglesia a la que le está hablando. Ya no está. A lo que le está hablando el apóstol Pablo. Esta iglesia, esta carta le llama él a los hebreos. Se cree, no todos están seguros si el apóstol Pablo la escribió, pero muchos sí creen que fue él. Y cuando esta carta se escribe, se ven temas muy profundos, muy complicados, y hasta él los confronta y les dice: ustedes todavía les tengo que dar lechita. Y les estaba diciendo eso no porque Pablo quería jactarse de su conocimiento, no es que él quería salir como un gran filósofo, sábelo todo, sino que él estaba anticipando algo que le venía a la iglesia de Jerusalén, porque él está hablando a los hebreos. Y esta carta se escribió más o menos por ahí entre el año 55 al año 60. Estaba próximo a venir una gran persecución. O sea, Pablo lo sentía en el Espíritu le había revelado. No sabía exactamente qué, pero si seguimos viendo la historia, unos poquitos años después que Pablo escribió esta carta, se levanta en el poder. Bueno, ya estaba en el poder un emperador llamado Nerón, un emperador que fue psicótico, loco, desquiciado. Y cuando Pablo escribe esta carta, ya Nerón estaba en el poder. Y lo que hizo este emperador Nerón es que, como estaba sobado, él se creía un poeta, un músico. Él agarraba un arpa y empezaba, y según él empezaba a cantar, y cantaba horrible. Y él quería inspirarse, pero eso ya era una operación demoníaca en su vida contra la iglesia. Y el diablo lo empuja y él provoca un incendio, porque su palacio estaba así en alto y él podía ver toda la ciudad de Roma. Y en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón provoca un incendio en la ciudad de Roma. Él envía en secreto unos súbditos, unos esclavos, a provocar en lugares estratégicos el incendio. Y la ciudad estuvo en llamas 9 días seguidos, hermano. Porque no había departamento de bomberos ni bombas de agua, no, hermano.
ahí sí que el agua en esos lugares era abastecida por unos canales hechos sobre unos arcos, y la agua llegaba a ciertos lugares donde la gente iba a recogerla como pilas estratégicas. Entonces, para apagar un incendio, eso era algo difícil, complicado. 9 días estuvo ardiendo Roma. La historia dice que más o menos la tercera parte de la ciudad se afectó. Pero mire lo que el diablo tenía preparado. A Nerón el diablo lo inspira y le echa la culpa a los cristianos. Entonces se desata una persecución contra los cristianos terrible. Fue la primera grande persecución. La iglesia cristiana vivió como 5 persecuciones fuertes durante los siglos que estuvo, y la primera fue bajo Nerón. Y esto es de lo que el apóstol Pablo quiere prevenir a la iglesia, o sea, los quiere preparar, porque mire, hermano, vivir bajo esas persecuciones era terrible. No es como ahora, es muy parecido a lo que viven en Afganistán los cristianos, en Norte Corea, es muy parecido, donde no es como aquí con nosotros que andan hablando mal de usted, que lo critican. Y no, hombre, si nosotros estamos bendecidísimos. Esta gente tenía que huir, dejar abandonadas sus casas, sus bienes les eran robados y tenían que esconderse en cuevas subterráneas que les llamaron más adelante catacumbas. Y la iglesia termina viviendo en unas ciudades subterráneas que son cientos de kilómetros subterráneos. Hoy en día se pueden visitar las catacumbas, que es donde los cristianos terminaron viviendo. Se cambiaban, o sea, vivían en una, cuando la descubrían, tenían que escapar y a vivir a otra catacumba. Pero todo el subsuelo de Roma, de ciertas ciudades romanas, están llenas de catacumbas. O sea que las comunidades cristianas en diferentes ciudades, los cristianos se escondían porque eran perseguidos. Y cuando el apóstol Pablo les está hablando de madurez, y esto es el enfoque que yo le quiero dar, porque para enfrentar tiempos difíciles y para salir adelante con obstáculos y desafíos fuertes, hay que ser una persona madura. Y mejor si unimos la madurez natural con la madurez espiritual, que es la que nos interesa más. Amén. Entonces, esa era la necesidad, la urgencia del apóstol Pablo, que él no estaba encontrando gente lista, no estaban preparados para enfrentar lo que el Espíritu le decía a él que venía. Incluso el mismo apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, él lo dice: ya estoy listo para ser sacrificado, ya mi vida se terminó, mi carrera la he culminado con victoria. Por lo demás me espera la corona de vida. He cumplido la misión, he acabado la carrera, la buena batalla la he peleado. Él termina, él habla en la segunda carta a Timoteo, porque él se le había permitido por 2 años un arresto domiciliario, sería equivalente a lo que hoy es un arresto domiciliario. O sea que él tenía un custodio, pero le permitían recibir gente, y él estuvo discipulando durante 2 años a gente en Roma. Porque el mismo Pablo, él pidió ir a Roma, porque en un alboroto que hubo en Jerusalén, lo agarraron los soldados romanos a Pablo, pero como era un asunto de religión, el centurión lo iba a soltar. Y le dijo: yo no veo ningún mérito para que te dejemos preso, porque son asuntos de tu religión.
Pero Pablo dijo, yo apelo a César. Entonces, en el derecho romano existía lo que era el apelar al César. Todo ciudadano romano, cuando hacía esa declaración, tenían que concederle ese derecho. Y lo tenían que llevar, aunque estuviera en lo más refundido del imperio. Como él apeló a César, como has apelado, dice, te tenemos que llevar. Pero eso ya era plan de Dios, porque el Espíritu le dijo, no temas, Pablo, es necesario que testifiques delante de las autoridades, delante del emperador del mundo en aquel tiempo. Qué privilegio tuvo, pero a costa de su libertad, porque estuvo 2 años preso, y cuando estaba ahí preso, es cuando quema la ciudad Nerón. Y en la cólera del pueblo, como arrasaron y mataron a cual cristiano pudieran, y uno de ellos fue Pablito, clavó un clavito. Le llegó el día. Y después de que lo habían tenido con privilegios, llegaron los soldados romanos, las autoridades le dijeron, tenemos orden de eliminarte, de ajusticiarte. Entonces lo pusieron en un trozo y Pablo murió decapitado. Pero él, antes de morir, tenía una carga y una necesidad de enseñarle a la iglesia que tenían que ser maduros, porque una persona inmadura no puede enfrentar los problemas de los tiempos difíciles. Y ahora, hermano, en este tiempo que el mundo está siendo azotado, o sea, los mismos cristianos, y los cristianos siguen muriendo. Uno ve en las redes sociales gente conocida. ¿Lo ha visto esta semana, amén? A uno le llegan las noticias. ¿Vos te acordás que el señor empresario, sí, se murió de COVID? ¿Vos te acordás de aquel otro que salían sí, se murió de COVID? Híjole. Entonces, la iglesia, el mundo entero está bajo un tiempo difícil. Así que es necesario entender, hermano, que si no desarrollamos madurez, si no maduramos, no lo vamos a poder manejar bien. Vamos a fracasar. Aparte de lo que está pasando en el ambiente, o sea, no solo es la economía en el país, tiempos de guerras, tiempos de revoluciones, tiempo de pestes, olas de violencia, la migración. Imagínense ese montón de haitianos que están pasando por el país, pero son diariamente son cientos de haitianos, y algunos de ellos se van a quedar aquí y no tienen trabajo, y algunos van a terminar siendo delincuentes. Y eso va a poner más presión y más lucha en el ambiente. Los hijos cada vez están más expuestos a medios de comunicación que no tienen temor de Dios, que no están pensando en la sanidad mental de los niños, no están pensando en lo bueno, sino que lo que quieren es vender, es promocionar. Cada vez es más difícil. Entonces, si usted no madura espiritualmente, usted no va a poder enfrentar lo que viene de una manera efectiva. Amén. De que lo enfrentamos, pero no se trata de que como caiga, hay que salir victoriosos, hermano. A eso nos ha llamado el Señor, amén. También las etapas de la vida, hermano, para ayudar a un adolescente de 11 años en adelante, quiere madurez. Si usted no está preparado para entender los cambios físicos, los cambios emocionales, si usted no está preparado para dirigir las inclinaciones, las tendencias, las influencias sobre los jóvenes, ¡ay Dios, hermano! ¿Está usted preparado a los cambios de los adultos, las mujeres, las pobres mujeres? Como no hay una instrucción y una enseñanza, cuando la mujer entra a la famosa menopausia, ¿ha oído hablar de eso? No es un fantasma la menopausia, la reprendo, no es un demonio. Es un cambio de etapa.
La mujer deja de ser fértil, ya no produce óvulos, y hay cambios hormonales que le provocan cambios emocionales, físicos, sienten calores, incendios, terremotos. Su carácter se pone rarísimo, cambian, lloran, ríen, se enojan, no se sabe qué están sintiendo. Y hay mucha mujer que no está preparada para esos tiempos. No están ni menos los maridos. Y a los hombres que nos pueda dar la andropausia, que ese es otro demonio. Solo que la menopausia tiene solo 2 cachos, la andropausia tiene 4 cachos. Es el equivalente cuando el hombre le baja su fuerza física, uno ya no produce la testosterona, el cuerpo ya no la produce, nos sentimos un poco más débiles, la potencia sexual baja. Entonces el hombre empieza a tratar de rescatar su imagen pasada. Quiere volverse a sentir que todavía puede, que todavía atrae a las mujeres. Si un hombre no está bien centrado en su matrimonio, se va a andar enamorando por ahí, va a quedar atrapado en relaciones no buenas, va a afectar su matrimonio, va a afectar su vida. Y si el hombre no se ha realizado en su negocio, en su empresa, en su estudio, y le llegan los 50 y todavía anda chapaleando el hombre, eso es lo peor que hay, hermano. Porque una mujer que esté mal, un buen hombre la puede ayudar. Amén, hombres. Ay, Dios, solo uno. Amén, hombres. Ay, por allá la fuerza otros. Que una mujer esté de bajón, que tenga procesos emocionales, un buen hombre, bien parado, bien centrado en lo que tiene, la puede ayudar. Pero a un hombre que llega a los 50, que está dependiendo de los hijos, y los hijos ya algo abusivos, porque no son, ojalá fueran de aquellos hijos educados de los años hace tiempo, no, ahora son hijos malcriados, que ya le están que ya le dan órdenes a los padres. Y si ese padre llega a los 50 en adelante y no se ha realizado, no tiene un sustento material, o no se realizó en su carrera, o tuvo muchos fracasos, un hombre bien difícil. ¿Quién lo ayuda, Dios mío? Porque nosotros los hombres somos muy cerrados. Las mujeres buscan más ayuda, hablan, piden. Los hombres somos muy cerrados. A mí, los que me buscan, hombres solo el liderazgo, pero fuera del liderazgo son poquísimos los hombres que me buscan por ayuda, casi solo son mujeres. Así que bienaventuradas, hermanas, amén, porque eso las lleva a hallar bendición. Entonces la madurez espiritual nos va a capacitar, nos va a dar fuerza, nos va a dar una herramienta para poder manejar los diferentes tiempos que vivamos. Porque 2 cosas son difíciles en la vida: los tiempos de crisis, pero también la convivencia. Se necesita ser maduro para convivir con otros, para trabajar con otros. Hay personas que no pueden convivir con el entorno. No han desarrollado carácter, no tienen paciencia, no saben tolerar a los otros. Y eso es inmadurez. Parte de la madurez es aprender a convivir con el entorno para que nos vaya bien, porque somos seres sociales, amén. No podemos decir, yo solito, que yo no me meto con nadie. No, hombre. Eso es el Dalai Lama allá en el Tíbet. El Dalai Lama sí, pero usted no. Somos gentes sociales. En la convivencia tenemos que ejercer la madurez, y también en los tiempos de crisis. Entonces, la comida sólida, hermanos, es algo necesario para ir desarrollando la madurez. ¿Qué es la comida sólida espiritual? Porque algunos van a decir, el ribeye, va a decir uno por ahí, ¿va?
Esto está hablando espiritualmente. La comida sólida espiritual es aquella palabra que no solo busca endulzarnos el oído, sino que es una palabra que nos quiere hacer capaces, que nos va a capacitar. No necesariamente le va a endulzar el oído, sino que es palabra que lo va a capacitar para enfrentar tiempos difíciles, desafíos fuertes. Esa es la comida sólida, amén. El asunto es que el inmaduro, si la palabra no es dulce, no la recibe, no le gusta, no está abierto a ella. La oye, hace como que la oye, pero no la hace suya, no la come, no la traga. Lo mastico, pues no lo trago, dicen dicho por ahí, ¿va? Lo escupen y mucho menos lo va a digerir. O sea que la palabra sólida es lo que Pablo les quería dar, porque ya se les venía la persecución. Y él lloraba, tal vez lamentaba, esta gente no va a aguantar. Porque sabe que lo que Nerón hacía es que les daba la oportunidad de apostatar. Los ponía ahí en el lugar de juicio, ahí estaban los verdugos. Todo aquel que se retracte y renuncie a la fe de ese Jesús será perdonado por el imperio romano. Entonces, los que no habían madurado o que no tenían fuerte su fe, lógico, hermano, ¿quién quería morir, va? Muchos apostataban, muchos se echaban atrás, ¿verdad? Entonces, Pablo sabía eso y era urgente que el pueblo aprendiera a recibir palabra sólida, comida sólida. Una palabra que a veces podía ser dulce o a veces no al oído, pero muy eficaz para prepararlos. Amén. Prepararlos para enfrentar las luchas, prepararlos para hallar soluciones, tomar soluciones correctas, prepararlos para seguir dando fruto, hermano, porque el hecho que yo le hable de crisis no significa que uno va a dejar de disfrutar la vida en el Señor. Amén. En medio del valle de sombra de muerte, en medio de la escasez, en medio de la guerra, no importa qué situación sea, ahí el Señor va a estar con nosotros. Amén. Está bien el amén así aguado, porque no quería que dijeran amén. Porque eso de decir Dios va a estar con nosotros solo lo van a captar los que son maduros. Los que no son maduros o que no están luchando por alcanzar una madurez van a chapalear, no van a sentir el respaldo de Dios, van a haber quejas, van a haber rebeldías, van a haber durezas de corazón y van a echarle despropósito primero a Dios, segundo a la iglesia, al pastor y a cualquier evangélico que se me atraviese en el camino. Yo le echo la maleta porque todavía no he manejado la comida sólida de la que la palabra habla. Amén. Entonces, cuando ya nosotros estamos dispuestos a manejar toda la palabra, sea que me endulce o no me endulce, yo voy a tener que ir desarrollando la capacidad de lo que dice aquí. Mire cómo dice ahí. Porque con esa práctica han aprendido la diferencia. Mire, hermano, hay cosas que parecen buenas. Yo conozco qué importante es discernir, diferenciar. Si usted solo mira lo superficial, si usted solo mira la forma de las cosas, muchas personas, muchas situaciones, muchos negocios parecen buenos. Pero hay que ir desarrollando discernimiento, porque hay cosas que lo van a llevar a la desgracia, al fracaso. Le cuento el testimonio de una joven que yo conocí en Estados Unidos, ilusionada, una mujer de Dios guardada, una joven guardada. Conoció a un tipo bien tirado, era
pero no con escopeta, va bien tirado de verdad. Un salmista, era un cantante, o sea, lo invitaban a las iglesias y cantaba muy bonito. Y era un cristiano, pues aparentemente bueno. Y la joven se enamoró perdidamente, ¿eh? Y se casó con él y vivió 2 años. Hermano, a los 2 años, porque esas cuestiones no se pueden ocultar por mucho tiempo. A los 2 años de casada, descubre que el cuate tenía otro hogar y cuando ella se casó ya lo tenía. Y hasta hijos, y hasta nietos. No, eso no, solo hijos. Ya tenía hijos. Se pegó una desilusionada la joven. Fue tan fuerte la experiencia, la desilusionó tanto, que eso la alejó de la... No es que ella perdió su convicción en Cristo, pero ya no practicó, ya no buscó iglesias. Ahora, ¿por qué sucede esto, hermano? Porque ella solo vio lo superficial, solo vio la forma del chico, la apariencia, y no actuó con madurez. Y algo que le pareció bueno, en realidad no era bueno, era bien malo. Por eso dice Proverbios 16:25, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Uno mira el camino y a uno dice, aquí la voy a hacer, con este la hago, esto sí. Pero dice el Señor que muchos de esos caminos que parecen bien correctos llevan a muerte. ¿Cómo hacemos entonces? Para eso el Señor dice, es necesario madurar. Y la palabra sólida te va a ayudar. Porque en el camino te va a salir gente que te va a proponer negocios y te quieren fregar. Te quiere, pero todo se pinta bien y la persona bien educada. Uno tiene que desarrollar discernimiento, madurez, para detectar, ¿cómo dice ahí? Para ver la diferencia entre... Esas son las personas maduras, que aprenden a diferenciar lo que le va a traer bendición. El maduro no piensa a corto plazo, el inmaduro es cortoplacista. Se conforma con disfrutar lo de hoy. Ahorita yo le doy rienda a esta relación y disfruto la vida. Solo piensa en el momento. El maduro hace cuentas, números, cálculos. No, a mediano, a largo plazo. Este hombre es bien guape. Este hombre es bien chulo. Es bien carismático. Pero ya vi que no le gusta trabajar. Si la joven es madura, va a pensar, ¿y cómo me va a mantener? Pero la inmadura no piensa a largo plazo, solo piensa que está disfrutando el momento y se deja ir. Después viene el porrazo, porque el hombre no le da ni un centavo y ella tiene que ir a ver cómo saca dinero ella, cómo se va a trabajar. Y el otro viéndote el Netflix, porque les podrá hacer falta todo menos Netflix. Y ahí están. Y ella anda viendo cómo consigue pisto, porque es bien chulo, es bien simpático. Ella vio solo lo de encima, pero no pensó a largo plazo. Entonces la madurez es algo muy importante, amado pueblo, amén. Aleluya. ¿Me estás hablando a mí, Señor? Va a decir uno ahí. El pastor, alguien le fue a decir. A mí me lo está tirando. No, hombre, si eso se aplica a todos. Pero como te estoy hablando de balidos de ovejas y lingotes de oro, la historia de 2 hombres que fueron inmaduros, que no aprovecharon una oportunidad grande, una bendición grande. El primero es un rey llamado Saúl. Dios lo pone como rey, lo unge. Un profeta llega a ungirlo, pero Dios lo quería usar para ser un instrumento de justicia.
porque Dios iba a hacer justicia a un pueblo malo, malvado, perverso, llamado Amalek. Y a Amalek le había llegado el juicio de parte de Dios, y Dios quería usar a Saúl, y le da órdenes específicas de que él tiene que aniquilar a ese ejército, y no tienen que llevar ningún botín. Aquí no hay botín, aquí no hay tesoro. Hay que aniquilarlo porque esos tesoros tienen maldición. Entonces viene Saúl y emprende la guerra. El asunto es que no obedece al pie de la letra. En parte obedece, pero en parte no. Y leemos un fragmento en 1 Samuel 15:14. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vacas? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida lo mejor y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Entonces, una de las razones por la que uno no desarrolla madurez, hermanos, es por dejarse influenciar por los que no han sido ungidos. Porque el rey Saúl había sido ungido por Samuel. El profeta fue enviado con una misión. Y él llega de parte de Dios, porque no era cualquier profeta, era un profeta. ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? ¿Cómo vino Samuel al mundo? Su madre Ana era estéril y por muchos años estuvo clamando a Dios. Y un día Dios escuchó, porque ella en el altar hizo un pacto, porque ella se derramó en llanto, se liberó de su amargura. Y Dios escuchó su clamor y le dio un hijo. Pero en agradecimiento ella, a los 2 años, lo va a dejar al templo, lo regala. O sea que Ana solo veía a su hijo una vez al año. Y lo va a dejar, y él es entrenado en el templo como sacerdote. Él crece como un sacerdote poderoso. Dios le hablaba. ¿Cuántos saben que Dios habla, hermano? Y cuando Dios le dice: yo he escogido a Saúl porque el pueblo me pidió rey, ve y úngelo, llega Samuel y le derrama aceite del Espíritu de Dios. Pero era aceite físico, pero que traía la unción del Señor. Y cuando él es ungido, algo, hermano, cuando uno es ungido, porque usted también ha sido ungido, a veces nos ungen con aceite simbólicamente, pero somos ungidos cuando la presencia de Dios nos ministra, cuando Dios se manifiesta, y somos ministrados a veces en los cultos, a veces en los encuentros, en los ayunos, en las vigilias, y somos ungidos. A mí me ha ungido el apóstol en algunas ocasiones. También el Espíritu Santo me ha ungido en las actividades. Y yo soy un ungido. Amén. O sea que mi puesto, mi rango, tiene una unción del Espíritu, al igual que la suya. Amén. Entonces, cuando uno es ungido, y cuando le digo ungido es porque usted ya tiene a Cristo en su corazón, ha nacido de nuevo o está en el proceso de nacer de nuevo. Usted ya es un hijo de Dios y se ha expuesto a la presencia del Espíritu Santo. Se le ha impuesto manos y ha sentido usted la presencia del Señor. Amén. Cuando usted es ungido por el Espíritu, capacidades sobrenaturales le son dadas, que no se pueden recibir de ninguna otra forma, ni con dinero, ni con fuerzas humanas, ni con estudio humano. Es una gracia dada por Dios. Amén. El rey Saúl fue ungido por Samuel. Y cuando uno es ungido por el Espíritu Santo, uno no puede ser influenciado por una persona que no sea ungida.
Por eso tenga cuidado usted, quiénes son sus amigos íntimos. ¿Quiénes son las personas con las que usted platica demasiado? Porque mire, uno tiene que convivir. En el trabajo uno platica, pero son cuestiones de trabajo. En el negocio, a mi modo, hay que dar órdenes, instrucciones. O cuando uno, pues por ahí hay una actividad. Pero yo le hablo de conexiones íntimas. Una persona, un hijo de Dios, no puede, no debe ser influenciado por una persona que no tenga el Espíritu de Dios. Porque mire lo que pasa con Saúl. Los soldados no eran los ungidos. Saúl tenía la instrucción, pero a los soldados les dio un poco de codicia y le dijeron: rey, ¿cómo es posible? Mira esas ovejazas, mira esas vacas, son girolán, esas son caras. ¿Cómo es posible que las vamos a matar? No, hombre, rey, dejémoslas. Y también se las ofrecemos a Dios, que casaca. Entonces Saúl se deja influenciar por el que no es ungido. Y cuando eso sucede, hermano, tu unción se apaga. Mire, cuando David fue ungido, el profeta le dijo, bueno, primero, cuando él fue ungido y se fue, el espíritu de los profetas vino sobre él. Saúl se convierte en profeta. Saúl tenía el espíritu de profeta, pero él no lo aprovechó y se le apagó el ministerio profético. ¿Y sabe cómo murió Saúl? Anhelando una profecía. Estaba al pie de una guerra, estaba la guerra, los enemigos eran muchos. Él se había acostumbrado a ganar con pocos, porque un día el Señor le dijo, cuando Samuel lo ungió, le dijo: ve y haz todo lo que venga a tu corazón, porque Jehová está contigo. Guerra que batallaba Saúl, guerra que ganaba con un ejército pequeño, porque Jehová estaba con él. Esa era la unción, y también tenía unción profética. Si cuando él se dejó influenciar por los que no están ungidos, se le apaga la unción. Primero, ya nunca vuelve a ver a Samuel, porque Dios le dio una orden a Samuel: ya nunca lo busques. Y Dios ya no le habló. Y también empezó a perder la fuerza y empezó a sentirse débil como militar. De tal manera que el día que él murió, estaba angustiado porque no había palabra, no hay profeta, yo no sé qué hacer. Antes qué bonito como Dios me hablaba, antes como Dios me dio grandes batallas, y ahorita no tengo valor pero ni de asomar la cara. Mire lo que hace la inmadurez por dejarse influenciar por personas que no tienen el llamado que usted tiene, que no tienen la gracia que usted tiene. ¿Y sabe qué termina haciendo? Se va con una adivina. Y la tremenda adivina, el mismo Saúl había decretado una ley que todo el que consultara con brujos tenía que ser eliminado, asesinado. Y él mismo termina consultando a la adivina. Y por haber consultado a la divina le aparece Samuel, y Samuel le echa una maldición. La inmadurez de Saúl consistió, hermano, en dejarse influenciar por personas que no tenían su llamado. Por eso hay mucha gente que no madura en la iglesia, porque están demasiado apegados a personas que no tienen temor de hablar de lo santo. Así con una facilidad blasfeman y maldicen, y ahí está el cristiano, sí, ¿verdad? No, yo voy por Diosito. Pero usted está oyendo las pláticas, usted está sintiendo el odio con que se está criticando el evangelio, y eso lo que hace es que le apaga su unción. Y cuando su unción se apaga, porque todos tenemos unción, hermano, todos recibimos gracia de Dios, gracia para corregir a los hijos. Cuando se le apaga esa unción, más le brincan los hijos.
Y usted ni sabe por qué. Mire, ¿qué será, pastor? Que no me hacen caso esto. Lo que pasa es que usted perdió la unción. Yo ya le había dado autoridad y gracia. Pero usted tiene amistades que lo influencian. Que en lugar de motivarlo más, lo apagan. Ahí viene apachurrado después de las reuniones. ¿Verdad? Mejor yo ya no. En lugar, apártese de las influencias. Yo no le digo que no conviva. Hay convivencias del diario vivir normales, pero hacer intimidad, amistades, alianzas, cercanías con personas que posiblemente al final le van a apagar su fe y le van a matar su unción. Alaba a Dios, hermano. Glorifique su nombre, amén. Diga, bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Para siempre su misericordia. Aleluya. Pero le voy a hablar de otro inmaduro, porque con eso termino. Acán se llama el personaje. Vienen de la gran batalla de Jericó. Usted ha oído esa historia famosa de los muros de Jericó. Todos los que han recibido clases de niños les han hablado de los muros de Jericó. Amén. Yo creo que el Juan que estuvo dando esas clases la semana pasada. Los muros de Jericó. Pero la orden era destruir la ciudad y ningún tesoro se tenía que guardar. Otra historia. Pero viene un mentado Acán y ve un manto babilónico y ve 200 monedas de plata y un lingote de oro y lo seduce el tesoro, lo esconde, se lo lleva a su casa y lo entierra bajo su casa. Cabalito abajo de la tienda esconde el tesoro. Y viene Josué sin saberlo. Había la siguiente ciudad a combatir, se llamaba Jai, era una ciudad pequeñita, más que todo era una aldea. Y dijo Josué, lleven a unos cuantos, esa ciudad no les va a dar mucha oposición. La sorpresa fue que los mentados Jai los sacaron corriendo a todo el ejército. Huyeron cobardemente, temblando de miedo. Se les caían las espadas, les temblaban las piernas, el valor se les fue. Y ahí estaban los creyentes temblando de miedo porque les va a dar el COVID. Y viene y Josué todo confundido y se pone a orar y a clamar y a llorarle al Señor. Y ¿sabe qué estaba haciendo Josué? Reclamándole al Señor. Para esto me llamaste. Si yo hubiera sabido para qué hubiera ido a esa iglesia, no solo que ya di mi cuota de la fase y ya no me la devuelven, y si hubiera sabido, yo no voy a esa iglesia, todo lo que se me ha venido encima. Y el Señor le tuvo paciencia y le dijo, Josué, ¿por qué estás orando? ¿Ah? Es que hay anatema, hay maldición en el campamento. ¿Por qué, Señor? Averiguarlo, pone a los profetas. Y le dio una estrategia. Y a través de una estrategia profética le cae que era Acán. Salí, papito, le dice así. Yo digo que, bueno, salí, papito, le dice. ¿Le suena familiar eso? Confesá, mijito. Porque hoy ya, de todos modos, ya el Señor ya te descubrió. Sí, es que a mí me dio tentación, yo lo vi tan precioso ese manto babilónico, la plata y el lingote, con eso iba a ser mi casita. La cosa es que él es ejecutado, termina muerto como Saúl terminó muerto. ¿Cuál es el problema de Acán, hermano? ¿Dónde está la inmadurez? Hay debilidades que nosotros tenemos como humanos y las enterramos. Por afuera nos vemos bien chileros, educados, estudiosos, pilas, guapes, decentes, creídos, espirituales, santos, habilidosos, nos podamos ver de lo mejor. Pero por dentro, bajo
bajo el corazón enterrado, podemos haber escondido una debilidad, que esa debilidad va a conectar con la vida de maldición que supuestamente estamos dejando. ¿Cuántos estamos en el Señor aquí? ¿Amén? Amén. Estamos luchando por buscar a Dios. ¿Amén? Amén. Y estamos luchando por apartarnos. ¿Verdad que sí? Bueno, uno aparentemente se aparta, dice, no, es que... Pero a veces uno quiere dejar una conexión, porque hay una inclinación, una debilidad que te conecta a ese ambiente. Le voy a dar un ejemplo. Hay hermanos que el problema no es el fútbol en sí, pero es el ambiente. Pero por dentro tienen escondidito ahí algo de que de vez en cuando los jala ese ambiente. El deporte no tiene nada de malo, no es pecado el deporte, es saludable. Pero el problema es que hay algunos que se movieron en ambientes donde solo malas palabras, solo peleando. Ahí se hacían los conectes con las mujeres, ahí eran las citas de pecado. Entonces, supuestamente ya lo dejaron, pero hay un gusto, ahí están pendientes de los campeonatos, ahí están pendientes de qué uniforme usan, que quién ganó, que quién no sé qué. Y eso que ha dejado ahí es una conexión que un día te va a volver a reavivar y vas a terminar ahí en ese ambiente, aunque no jugues. Y cuando estés ahí se va a volver a activar esa violencia. Porque mire, hermano, no sé si usted ha dado cuenta, en este campo solo, yo digo que más que fútbol es lucha libre. Ahí solo agarrones son, ¿sí o no usted? ¿Amén? Ahí solo a cual más violento, a cual más malcriado, mal hablado, solo de eso se platica en este campo. No es así en otros municipios. Yo he ido a municipios, he visto tardes deportivas, he visto donde no hay ni malas palabras, no se siente ese ambiente. En cambio San Andrés está topado en eso. Acán escondió su debilidad. Algunos tienen escondida una tendencia, una inclinación, y se conectan con las personas equivocadas. Y cuando tú sigas haciendo esas conexiones, va a seguir vivo el pecado dentro y un día va a salir a luz. La madurez es que tú puedas, cuando veas el tesoro, decir, se ve bonito, pero yo veo a largo plazo que no me conviene. Ahí está la madurez. Amén. Qué chulo esto, qué agradable, qué deleitoso. Pero el maduro dice, no, pero si yo me quedo con esto, yo me veo de aquí a 5 años bien fregado. Y no voy a salir, y me va a hacer de tropiezo, este cuate me va a volver a los caminos que yo quiero. Entonces el maduro dice, yo corto con esto y saco el entierro y pido ayuda antes que sea demasiado tarde. Entonces vienen tiempos difíciles, ya están los tiempos difíciles, hay una peste en proceso. Hoy me contaron aquel señor que vendía en la caseta allá en la terminal de los desayunos, que es un hermano en Cristo, murió de COVID, como de mi edad, ¿verdad? Más o menos, sí. Ya me imagino yo que yo me tuviera que morir ahorita. Le voy a ir a jalar las canillas a usted. No, mire, hermano, yo no es que yo me crea joven, pero yo siento que todavía puedo dar mucho. Cuando yo ya tenga mis 75 años, voy a asesorar a estos jóvenes para que no metan las patas como yo las metí. O sea, no es que voy a andar haciendo lo mismo, ¿va? Pero yo sé que puedo dar mucho.
Herencias. Pero hasta que yo falte, dicen aquí, va. Hasta que yo falte. Te puse 2 ejemplos. El inmaduro que se deja influenciar por personas que tienen menos dignidad que tú, que no han sido ungidos, y tú tienes la unción del santo. Y si no tienes cuidado con quién hablas, qué oyes, qué platicas, tú vas a perder la eficacia de tu unción. Y vas a andar chapaleando y perdiendo guerras, y Dios no te va a hablar. Y Acán escondió su debilidad. Y esa debilidad lo conectaba al mundo que supuestamente queremos dejar. Hay muchos tipos de debilidades, no solo sexuales, de carácter. Hay personas, yo una vez estaba platicando en Jocotenango con una hermana que me platicaba que su debilidad era, le costaba resistirse, y cuando sentía se había agarrado algo de las tiendas. Es una debilidad, hermano, y no tenías necesidad. Lo que le llama la ciencia cleptomanía, algo así. Entonces yo le dije, y ahí, dándole unas ideas. Hay debilidades diversas, malos pensamientos, iras, enojos, adulterios, homosexualismo. Nos gusta agarrar lo ajeno. A mí no, pues para alguien. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le pedimos a Dios, dame palabra sólida para que yo pueda madurar, para que yo pueda convivir con los hermanos, con los compañeros de trabajo, y que no sea yo alguien que digan, es que ese evangélico es bien creído, bien pedante, no tiene amor. No, uno tiene que ser luz, pero necesitamos ser maduros. Maduros. Cuando lo insulten, el maduro no pierde el dominio de sí mismo, porque luego dice, híjole, si yo le respondo, aquí nos matamos. El maduro piensa en las consecuencias. El inmaduro solo se deja ir. El maduro no piensa solo en el deleite del momento, piensa en las consecuencias y hace sus cálculos. Si yo sigo en esta relación, voy a terminar tronando. No me conviene. El inmaduro solo disfruta el momento. Démosle, porque la vida es para disfrutar. Pero más adelante está el gran fracaso. Y vienen tiempos difíciles, hermanos. Hay pandemia, la pandemia sigue, la gente se sigue muriendo. Violencia, inmigración. Las extorsiones han aumentado. Yo no sé si usted se ha enterado. Ahora extorsionan a través de las redes sociales. Ya se están modernizando los extorsionistas. ¿Está usted listo para enfrentar ese tiempo? Los hijos cada vez van a estar más precoces, más adelantados. Los hijos cada vez van a estar más expuestos a debilidades. ¿Está usted listo? Como padre, los matrimonios, ¿estamos listos a los desafíos que vienen? Porque mire, hermano, dice la palabra de Dios que la mujer peleonera, alegadora, con sus manos derriba su casa. O sea que hay unas pobres hermanas que tienen razón, porque están enfrentando unos procesos bien duros, pero en lugar de ayudar, empeoran, porque no saben manejar la crisis.
porque no tienen madurez. Porque de que hay imperfecciones hay defectos, hay muchos. Pero todo depende de cómo lo manejemos. Dígale al Señor: yo quiero comida sólida. La comida sólida es la que le damos aquí. Usted busca en las redes sociales todo lo que quiera, lindo para sus oídos, pero en el día de la crisis usted no va a hallar qué hacer. Mejor aguante la palabra como Cristo la escribió, la predicó. No como las redes predican, como Cristo la predicó. A veces es dulce, a veces no es dulce, pero le garantizo que es eficaz. Es eficaz. Dame palabras sólidas, Señor. Quiero comer, poderla entender, hacerla parte de mi vida y prepararme para lo que viene. Enfrentar las cosas con la dirección de tu Espíritu, con la madurez espiritual que todo creyente debe tener. Quiero sacar los anatemas escondidos. Busque ayuda. Si usted tiene una debilidad escondida, y a algunos otros la debilidad ya está expuesta, de todos modos busque ayuda. Busquemos ayuda. Y cuidémonos de la influencia de los que no están ungidos, porque la unción que Dios le ha dado a usted tiene una eficacia y no tiene que apagarse. Así que renueve la unción, renueve la unción y coma palabras sólidas. Dígale al Señor: yo quiero asimilar la palabra, Señor, y hacerlo el manual de vida, hacerlo mi manual de vida. Aleluya. Jesús, hoy te pedimos, Señor, ayúdanos. Dígale al Señor: ayúdame, Jesús. Quiero comer alimento sólido, no solo lechita. La lechita es buena para el bebé, pero ya tenemos que crecer, ya estamos grandes, ya tenemos que enfrentar responsabilidades. Dame madurez. Yo quiero madurar, Señor. Quiero diferenciar lo bueno de lo malo. Quiero conocer lo que me pueda traer un fracaso. Quiero ver en el camino lo que me pueda a mí hacer daño, aunque aparente ser bonito, pero yo quiero ver la diferencia, Señor. Pídaselo hoy, pídaselo. Yo no sé, yo lo invito, no lo puedo obligar, pero yo lo invito, pídaselo al Señor. Señor, yo quiero aprender a ver la diferencia de lo bueno y lo malo, porque si yo no lo miro, me esperan grandes fracasos en el camino. Ayúdame a ver desde ya lo que me conviene. Ayúdame, Señor, a ver qué hay en el siguiente paso que voy a dar. Dirígeme, Espíritu, hoy dirígeme. Dame palabra sólida, alimento sólido. Señor, yo oro por la juventud, por los solteros jóvenes. Dale, Señor, a esta juventud, porque la madurez no tiene que ver con la edad. Sí ayuda la experiencia, pero a veces da vuelta el cassette, el disco va a dar vuelta. A veces los grandes parecen inmaduros. Dale a los jóvenes madurez, Señor, aún en contra de que no han vivido
con el Espíritu de Dios puedan discernir lo bueno y lo malo, lo que les conviene y no les conviene. Dale al joven, Señor, dale al joven hoy, dale al joven hoy. Yo oro por la juventud, por los jóvenes, que el Espíritu de Dios hoy descienda sobre ellos y los ayudes a ser maduros, aún en contra de su edad. Pero a través de la palabra de Dios sólida lo pueden alcanzar, aunque no lo hayan vivido. Así que yo bendigo esta juventud, que no se va a extraviar, que no se va a perder. Esta juventud va a ser dirigida por el Señor, y esa voz espiritual va a hablar a sus corazones y van a ser guiados a toda verdad. También oro por aquellos matrimonios jóvenes que han manejado mal las relaciones, que no supieron tomar buenas decisiones y que no les ayuda su inmadurez. Pídale al Señor: yo quiero madurar. Dígale: quiero madurar. Quiero reconocer cuando yo estoy haciendo algo incorrecto. Quiero detectar cuando mis palabras no son las correctas. Quiero tener dominio para no seguir empeorando el problema. Oro por esos matrimonios. Yo los ministro hoy. Cada uno en su lugar, por la fe, tome esta palabra. Si usted es uno de ellos, matrimonios jóvenes, tome la palabra. Que el Espíritu de Dios descienda hoy sobre su cabeza y lo unja con una capacidad divina para madurar. Los matrimonios ya más mayorcitos, los que ya tenemos un poco más de recorrido, hay muchas cosas que podemos rescatar, pero necesitamos sabiduría de Dios, madurar. Así que en el nombre de Jesús, yo te bendigo hoy. Matrimonio ya que tienes más tiempo en la lucha, intercedo para que el Señor te ilumine y puedas tomar decisiones correctas, sobre todo con tus hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.